hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a estar abriendo la palabra de Dios. En la carta de primera de Pedro, que estuvimos viendo algunas cositas el domingo pasado, hoy vamos a estar viendo también algunas otras cosas importantes en la carta del apóstol Pedro a los hermanos que estaban en la diáspora, ¿verdad? Pero antes, hermanos, de compartir la palabra de Dios, quiero anunciarles que no nos olvidemos que este miércoles nos reunimos, hermanos, para orar a Dios. Nos reunimos aquí en el templo, hermanos. No nos olvidemos de ese momento, orar a Dios. Clama a mí que yo te responderé, dice la palabra de Dios. Y te daré cosas grandes y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que no nos olvidemos entonces, hermanos. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde, a las 17 horas. Muy bien, muy bien. Yo les decía entonces, vamos a abrir entonces la carta de primera de Pedro, capítulo número 4, y vamos a arrancar con este pasaje, este versículo, hermanos, que digamos que es tan importante, ¿no? Y que yo quisiera comenzar a hablar, o esta meditación de esta mañana, basándome en este pasaje. Dice el capítulo número 4, versículo número 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Firmes en la persecución, hermanos. Firmes en la persecución que, digamos, atenta contra los principios de Dios. El apóstol Pedro escribe esta carta a los hermanos que estaban en la diáspora, es decir, ¿a quién le escribe esta carta? A aquellos hermanos que están desparramados luego de que vino la invasión a Israel, fueron desparramados por todo el mundo conocido en aquella época. Es decir, que habían judíos por todas partes, judíos creyentes por todas partes. Y estaban padeciendo gran persecución. Es decir, que entonces el apóstol Pedro les escribe a estos hermanos. ¿Para qué? Para alentarlos en medio de las dificultades que estaban pasando. Imagínense, hermanos, habían sido obligados a salir de sus casas, es decir, que no tenían casa. Habían sido obligados a perder sus trabajos, no tenían trabajo, no tenían casa, estarían durmiendo quién sabe en dónde, estarían comiendo quién sabe qué, estarían muchos enfermos y no sabían cómo atenderse, es decir, que estaban padeciendo gran persecución, no solamente por las circunstancias que estaban viviendo, de pobreza, de marginación, sino que también estaban padeciendo, ¿saben cómo qué? Como cristianos. Es decir, que no solamente padecían por las necesidades materiales, sino por su fe en Cristo. Y era tremenda la situación en aquella época, ¿no? La época greco-romana, en la cual había mucha disipación, muchos dioses, y se atentaba contra aquellos que eran cristianos, que estaban en contra de los dioses existentes en aquella época, porque los cristianos predicamos el único Dios verdadero. Es decir, que padecían mucha persecución. Entonces, Pedro les alienta a través de esta carta para que permaneciesen firmes en la persecución, que atentaba precisamente contra los principios de Dios. No era una persecución, hermanos, imaginaria, sino que era una persecución real. Era una persecución real. Hoy en día, hermanos, también los cristianos padecemos persecuciones. Todavía no hemos padecido la persecución que se avecina, pero padecemos persecuciones. Es decir, que
el patrón cultural aceptado por esta sociedad hoy atenta contra los principios de Dios. Es decir, dicho en otras palabras, lo que manda en esta sociedad, en la sociedad en la que hoy vivimos aquí en el Uruguay, atenta contra los principios de Dios. El otro día, el jueves, precisamente, estuvimos en una marcha. Miren nomás. Estuve en una marcha. Esta marcha, hermanos, esta marcha estaba en contra. Bueno, esta marcha estaba integrada por muchos cristianos, por personas que no eran cristianas, es decir, que había de todo, ahí había de todo. ¿Y cuál fue el motivo de esa, no es manifestación, sino que es una marcha, esa marcha, ahí está, una marcha. El motivo fue en contra, hermanos, ¿en contra de qué? De la educación sexual que se quiere implantar hoy, hermanos. Y hay que tener presente esto, tenemos que tener presente como cristianos y abrir nuestros ojos, porque aquí hay personas que no tienen hijos, pero tienen nietos. ¿Saben, hermanos, que la educación sexual que se quiere implantar hoy no es una educación sexual, sino que se quiere proyectar o iniciar a los niños en el homosexualismo? Fíjense que no es curioso, no es por casualidad que el gobierno que tenemos, hermanos, se ha hecho planes. ¿Para qué? Para que los niños a temprana edad, 3 años, 4 años, ya vayan a un ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso que se hacen para los niños? Las guarderías, ahí está. Díganme más alto porque yo no me acuerdo. Es decir, no es casualidad que las guarderías, hoy el Estado quiera poner guarderías a temprana edad de los niños. ¿Por qué? Porque no solamente se quiere deformar a los niños en el área sexual, sino que en la ideología también, en ideologías ateas a los niños. No nos olvidemos, hermanos, que tenemos un gobierno que se dice socialista. No es socialista, hermanos. Socialista es, es una cara, es una carátula que se le pone, pero en el fondo es un gobierno con ideas comunistas. Comunismo, y hermanos, si el comunismo, la gente tiene miedo de hablar de esto. El comunismo, hermanos, el comunismo es una ideología en contra del cristianismo. Lo vemos en todos los países que se ha implantado el comunismo. La gente no puede creer en Dios, la gente dispara, hermanos. Es decir que no es nada bueno. El comunismo, hermanos, es la imitación del diablo al cristianismo. Las bases del marxismo es el paraíso aquí en la tierra, fomentada por el hombre. Por tanto, se tiene que desplazar a Dios. No permiten a Dios. Por algo se persigue la iglesia en los países comunistas. No hay que tener miedo de hablar de esto. La gente tiene miedo de hablar de esto porque han puesto un miedo, un tabú, que no se puede hablar de esto. Porque Satanás pone el temor en el corazón de las personas. Pero el comunismo, el socialismo, hermanos, es anti Dios. Por tanto, se está fomentando desde el gobierno implantar esta educación sexual. Entonces la marcha que concurrimos el otro día se llama "A mis hijos ¿cómo era, Estela? No los toca nadie. A mis hijos, esta es la consigna. A mis hijos no los tocan. Es la consigna que se ha puesto en esta marcha, hermanos. Y se abrió, y había mucha gente, y salió en El Observador, salió en el otro diario más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a mis hijos no lo toca nadie? Esta es la consigna. Porque uno de esos puntos que está allí en esta educación sexual que se quiere imponer es que los niños, miren ustedes, los niños en la escuela deben acariciarse. Es decir, que los niños deben acariciar su cuerpo y tocar sus cuerpos.
Es decir, que fíjense, esto es una estrategia bien satánica, hermanos. Es decir, ¿esto es educación sexual o es ideología de género? Y está detrás de todo eso la ideología de género. Es decir, ¿y la ideología de género qué es? Es una ideología impuesta por los movimientos gays de todo el mundo. ¿Para qué, hermanos? Para destruir la familia. Y aquí tenemos instrumentos en el gobierno, tenemos instrumentos en las manos del diablo que han aprobado leyes para destruir la familia. Fíjense, una de las leyes que, en el gobierno anterior del presidente Mujica, ¿qué aprobaron? Aprobaron el casamiento de los gays. Aprobaron que los gays pueden tener hijos. Es decir, que un matrimonio normal le hacen 1000 problemas para tener un hijo. En cambio, vienen 2 gays y se lo dan inmediatamente. Es decir, esta es una estrategia bien montada por Satanás y por sus instrumentos que nos gobiernan. Pero no está solamente aquí en Uruguay, hermanos. No está aquí, estábamos viendo ayer un video con mi señora en Perú, cómo se ha levantado la gente, y también la consigna es esto: a mis hijos no los tocan. Es decir, ¿qué se pretende? Pretende que el gobierno, el Estado, sea el padre, un gobierno patriarcal. Un gobierno patriarcal, es decir, es desplazar a los padres. La educación la tiene el Estado de los hijos y no los padres. Imagínense, esto no me extraña, hermanos, no me extraña. El espíritu que tienen los que nos gobiernan, ¿saben? Es el espíritu que tienen, por ejemplo, digamos, lo que está pasando en Venezuela. ¿Ustedes les parece que se apoye, hermanos, se apoye un gobierno que está matando a las personas, a los ciudadanos, matando al pueblo, un gobierno dictatorial? Es decir, es el mismo espíritu aquel, lo tienen los gobernantes de aquí. Diga que esto no se ha podido implantar acá. Vaya, ¿por qué razones? Porque Dios es misericordioso, pero hay que tener mucho cuidado y tenemos que tener los ojos muy abiertos. ¿Saben cuándo, hermanos? ¿Saben cuándo? Cuando vamos a votar. Cuando vamos a votar, hermanos, los cristianos no podemos ser, hermanos, cómplices de las cosas de esta gente. Es decir, que no podemos ser cómplices, hermanos, de la destrucción de la familia. Esto va contra los principios de Dios. Entonces, firmes en la persecución de aquello que atenta contra los principios de Dios. Nuestra sociedad está aceptando todas estas cosas. La sociedad mundanal está aceptando todas estas cosas, hermanos. Por tanto, si están en contra de los principios de Dios, van a perseguir a aquellos que queremos vivir conforme a los principios de Dios. Muchos cristianos, y hay que levantarse, hermanos, en contra de esto. Tenemos que marcar presencia. La iglesia de Dios tiene que marcar presencia en estas cosas. Debemos de hablar de estas cosas. Debemos de marcar presencia en una sociedad gris como es la uruguaya. ¿Saben cuál es la sociedad uruguaya? ¿Cuál es el espíritu de la sociedad uruguaya? No te metas, no te metas. Nosotros sí nos metemos, porque sabemos la verdad, sabemos cuál es la verdad. Y aquello que atenta ¿contra qué? Contra la familia. Dios ha puesto principios, hermanos, fíjense, principios ¿para qué? Para preservar la familia. Los 10 mandamientos, ¿saben para qué es? Para preservar la armonía en la humanidad, en los hombres y las mujeres de este mundo. Miren, algunos principios nomás que Dios ha establecido en nuestra sociedad. El amor. Sí, hermano, dígame. Para... Sí, sí, exactamente. Gracias, hermano, porque eso yo lo había pensado, no me acordaba. Se han puesto leyes, como dice el hermano, en contra de que los padres ya no pueden disciplinar a sus hijos. ¿Saben de qué se han basado, de qué se han agarrado? Se han agarrado de algunos hogares en los cuales sí torturan a sus hijos, pero muy pocos. Se han encontrado algunos hogares donde hubieron cosas puntuales. Se han agarrado de eso ¿para qué? Para
hacer leyes en cuanto los padres no pueden disciplinar a sus hijos. Los hijos tienen la autoridad para denunciar a sus padres. Díganme, hermanos, si esto no es macabro. Nos gobiernan gente macabra, hermanos. Los cristianos debemos tener presente, hermano, esto, cuando vengan las elecciones, porque cuando vengan las elecciones van a trabajar en la mente de las personas para que se olviden de esto. Le van a dar comida a algunos, le van a dar dinero a otros, le van a dar beneficios a otros, para que se olviden. Hermanos, no debemos de olvidarnos y debemos de marcar presencia en la sociedad y iluminar a las personas. No debemos de permitir esto. Entonces yo les decía, hay principios que Dios ha puesto para preservar a la familia. Amor. Dios ha puesto el principio del amor. Nos dice Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, para que nos preservemos. Y así podemos decir la fidelidad en contra del adulterio, la honestidad en contra del robo, la moralidad en contra de la inmoralidad, que se quiere imponer y que se viene como ola. El contentamiento en contra de la codicia. Es decir, y podemos seguir nombrando, hermanos, principios que Dios ha puesto en la sociedad. ¿Para qué? Para que podamos convivir. ¿Y de dónde salen estos principios? ¿Dónde se van a establecer estos principios? Salen de la familia. La familia es la base de la sociedad. ¿Sabe lo que? Ayer estaba leyendo con mi señora lo que dice la Constitución. El artículo 40 de la Constitución dice así, que la familia es la base de la sociedad. Y después dicen otras cosas que no recuerdo ahora, pero que en la familia debe ser la educación de los hijos y el gobierno debe bregar por esto, para que en la familia salga la educación de los hijos, no el Estado. El Estado debe educar a nuestros hijos. Es decir, que el Estado con esto está diciendo, no, ustedes no saben nada. Yo voy a elegir lo que sus hijos van a hacer. Es decir, a esto vamos. Es decir, que se viene, hermanos, se viene una gran persecución, hermanos. Pues los cristianos debemos de levantar la bandera y marcar presencia. Esto aquí no. Esto aquí no. Y fíjense qué dice. La familia es la que Dios ha puesto, ¿para qué? Para que se cumplan sus propósitos, para que la familia esté compuesta por un hombre y por una mujer. Y de ahí salgan hijos, y de ahí salgan hombres y mujeres de bien. Eso es lo establecido por Dios. Pero hay una estrategia, esto es del infierno. La Biblia lo dice, hermanos. Allí en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, pues no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las esferas celestes. Es decir, que la lucha es un ejército de demonios que atenta contra el pueblo de Dios para destruir, ¿qué? Los principios de Dios. Satanás ya lo intentó en el huerto del Edén, pero vino Jesús para destruir esto. Pero Satanás sigue intentando destruir la vida de los hombres y las mujeres. Escuchábamos un testimonio de una muchacha en Perú que fue criada por homosexuales. Entre todas las cosas que decía esta muchacha, decía, es un infierno la vida de los niños que son criados en hogares de homosexuales. Es un infierno, y ella salió de eso. Y el padre era homosexual y fue una hija biológica, Es decir que, imagínense, adoptado, un hijo adoptado por dos homosexuales. Debe ser un infierno para la criatura, hermanos, porque imagínense, basta con imaginarnos algo, no puede entender que la mamá y el papá sean lo mismo. Que lo invita, llaman al papá a la escuela o llaman a la mamá y se presenta otro hombre. Es decir, la confusión, la degradación psicológica y moral que se genera en la mente de ese niño. Psicológicamente es una persona enferma, hermanos. Exactamente. Eso es la sociedad que nos espera. ¿Cuántos niños que nosotros no sabemos ya han sido adoptados? Es la generación, es del futuro, hermanos, que nos espera. Pero la iglesia hermanos, debemos de marcar presencia en contra de eso. Por eso que, imagínense, hermanos, el apóstol Pedro, que era otro tiempo, pero había una gran persecución, le decía, hermanos,
no se extrañen, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No nos sorprendamos nosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Vamos a padecer, sí. Vamos a padecer persecución. Pero el apóstol Pedro, aquí la palabra de Dios a través del apóstol Pedro nos llama ¿a qué? A que estemos firmes frente a la persecución. El capítulo número 3 de Primera de Pedro, el capítulo número 3 de Primera de Pedro, versículo 13, allí encontramos, perdón, el capítulo 1 de Primera de Pedro, que yo se los voy a leer, porque en otra versión, está muy interesante, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuál es la medida que toma Pedro para alentar a los hermanos que estaban padeciendo persecución? Miren, dice allí en el capítulo 1, versículo 3 al 7. Es otra versión, a lo mejor Jennifer la tiene allí, ¿no? Dice, alabemos a Dios por su misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo. Es decir, eso es importante, lo primero que tenemos que tener presente. Y la resurrección de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo. Esto nos ha dado una esperanza viva. ¿Recuerdan que decíamos el domingo pasado que pertenecemos al pueblo de Dios? Somos una nación santa. Esto nos ha permitido recibir la herencia de Dios, que está guardada en los cielos, la cual no se destruye, ni se marchita, ni se mancha, por la fe que ustedes tienen en Dios. Él los protege en su poder para alcanzar la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón están ustedes alegres, aunque, miren ustedes lo que dice aquí, aunque quizá sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. Es decir, entonces, hermanos, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay persecución? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Dios permite, hermanos, está todo permitido por Dios porque Dios es soberano. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea probada. Para que perfeccionemos nuestra fe. Fíjense, hay calidad de fe. Entonces podemos ver que hay calidad de fe. Es decir, hay una fe pura, pero hay una fe que no es tan pura, digamos así, es impura. Es así como el oro, como el ejemplo, ¿no? La fe es probada como el oro, ¿no? Por fuego. El oro puro es por el fuego, ¿no? Se saca el oro puro por un lado y quedan las impurezas del otro lado, ¿verdad? Es así, hermanos. Entonces, esto es un fuego de prueba. Esto muchas cosas, digamos, pasado el tiempo, quizás nos quememos en algunas cosas, nos queme este fuego purificador. Pero ahí se va a ver la calidad de fe que tenemos. La fe, hermanos. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando ¿de qué? De nuestra relación con Dios. Estamos hablando de nuestra relación con Dios. Estamos hablando de qué? De la certeza, de la seguridad, ¿en qué? De aquello que no vemos, pero que sabemos que vamos a recibir. Las promesas de Dios, la bendición de Dios. Eso es fe. Es decir, que es muy importante entonces, hermanos, que tengamos presente esto, para que no decaigamos, para que no nos desanimemos en viendo estas cosas que están sucediendo, hermanos. Nuestra fe está siendo probada para que crezcamos en fe. Hay algunos ejemplos que me gustó, hermanos, traerles a ustedes, algunos ejemplos de fe pura. Algunos ejemplos, pequeños, poquitos, ¿verdad? Pero por un lado, miren, me gustó una fe pura. Es una fe que da coraje en medio de la persecución. ¿Saben? Y me gustó el ejemplo de David con Goliat. Es decir, que todos sabemos la historia de David y Goliat. Un joven muy pequeño, muy joven, jovencito, tendría 17 años, 16 años, no lo dice allí la escritura, pero más o menos se dice que tenía esa edad. ¿Enfrentando a quién?
enfrentando a un gigante experimentado, un hombre que peleaba hacía muchos años, que sabía pelear, sabía un hombre de guerra. Y así, hermanos, hoy enfrentamos estas cosas que se vienen, que ya están apareciendo y que ya están pintando en el horizonte, son gigantes, hermanos, que vamos a tener que enfrentar. Dice, mire lo que dice allí en 1 de Samuel 17:37. Dice David, mire lo que dice David. El Señor me ha librado de las garras del león. Él también me librará de las manos de este filisteo. Miren qué fe tenía, ¿verdad? Si Él me ha librado de los leones, Él también me va a librar de las manos de este filisteo, de este gigante. Y así, hermanos, la fe que tenía David, lo vemos expresada en el coraje para enfrentar aquello que prácticamente era imposible. Otro ejemplo, tenemos allí en el libro de Daniel, capítulo número 3, 16 al 18. Ahí encontramos ¿a quién? Encontramos a 3 jóvenes, a Sadrach, a Mesac y a Abednego. Es decir, aquellos jóvenes que iban a ser tirados al horno de fuego, que los tiró Nabucodonosor en el horno de fuego. Pero miren lo que dijeron, la fe de estos muchachos, miren la fe, algo maravilloso, ¿no? Rey Nabucodonosor, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, me librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. A pesar que estaban al borde del horno de fuego, ¿no? No serviremos a tus dioses. Mi Dios, dice, nos puede librar. Ellos dejaron librado a la voluntad de Dios. Él me puede librar, ¿sí o no? Pero sepas, oh rey, que yo no voy a adorar a tus dioses. Yo no me voy a arrodillar frente a tus dioses. Yo no voy a claudicar mis principios como cristiano frente a los principios de esta sociedad sin Dios. No claudicaremos, no claudicaremos, sino que la fortaleza vendrá de Dios. Y eso es lo que quieren, que nosotros claudiquemos. No solamente da coraje a David, coraje a estos jóvenes, sino que es una fe que llena de esperanza. Lo vemos allí en el capítulo 11 de los Hebreos. Allí en el capítulo 11 sabemos bien que están los héroes de la fe. Ahí encontramos a Abraham, ahí encontramos a Enoc, ahí encontramos a Moisés, ahí encontramos una cantidad de héroes de la fe, a Noé. Y dice, en una parte dice allí, y nos sostiene firmes como viendo al invisible. Vemos, dice que ellos veían la promesa y la saludaban de lejos. Es decir, fíjense qué frase hermosa. Saludaban la promesa de lejos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, aunque no veían la promesa, aunque no estaban allí viviendo en la realidad de la promesa, ellos la saludaban de lejos, porque ya la veían. Es la certeza de lo que se espera. Tenían la certeza y la seguridad y la convicción de lo que no veían, pero estaban firmes. ¿En qué? En las promesas de Dios. Tenían fe eso. Es decir, que la fe es muy importante. Y Dios permite muchas cosas, hermanos. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Para probar nuestra calidad de fe. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Eso es importantísimo tener presente. Y allí en el capítulo 3, que les decía hoy, de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 13, le dice Pedro, además de esto otro, le dice Pedro a los hermanos, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es decir, que fíjense, Pedro, viendo toda esa persecución y la angustia que tenía la gente, los anima a actuar positivamente. ¿Saben por qué? Porque en medio de la persecución, en medio de la angustia, de la persecución, muchas veces somos tentados ¿a qué? A vengarnos. Somos tentados a vengarnos. Entonces, Él los exhorta positivamente. ¿Quién nos podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y un poquito más arriba, en el versículo número 8, dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Fuimos llamados como pueblo santo, acuérdense del domingo pasado. Somos una nación santa, apartada de todas las maldiciones. Somos para bendecir. Dios nos trajo para bendecir, para iluminar el camino de la gente que está en oscuridad. Para decirle, no, esto es malo, esto es bueno. Para decirle, no, esto va en contra de los principios de Dios. Esto sí son los principios de Dios. Para llevar un mensaje salvador y de esperanza a la gente. Fuimos puestos para Él. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Fíjense que posiblemente hay un pasaje, y Pedro quizás estuvo inspirado en un proverbio. El proverbio 16:7. Miren lo que dice. Posiblemente fue inspirado Pedro en esto, ¿no? Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, hacen los propósitos de Dios, viven conforme a la voluntad de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios obra de tal manera, hermanos. Dios obra la bendición de Dios en medio de la persecución, el refrigerio de Dios en medio de la persecución para su pueblo. Siempre vamos a tener una salida. Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Siempre vendrá la salida de Dios, hermanos, siempre. Y sigue diciendo allí en el versículo número 14, mas también, si alguna cosa padecéis, miren, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es decir, entonces, si nosotros analizamos ese versículo de aliento que le dice Pedro, que seguramente está inspirado en lo que dijo Jesús. Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, ahí digamos, ¿qué está diciendo? Ahí tenemos que identificar primeramente justicia. Dice allí, bienaventurados, dice, alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Es decir, si alguna cosa padecemos por causa de la fe en Cristo, o porque queremos vivir en los principios de Dios, conforme a los principios de Dios, o tener una vida recta, justicia allí es rectitud, es decir, ¿no? Si, digamos, bienaventurados somos, bienaventurados somos, porque somos dichosos, es decir, que si sufrimos algún daño, experimentamos algún daño en el nombre de Dios, es una bendición, no es una maldición, porque lo hacemos, digamos, en nombre de Dios, por andar en los caminos de Dios, en la justicia de Dios. Por supuesto, esto no lo puede entender la sociedad, en la cual mandan otros valores, ¿verdad? Otros valores, otros principios. Hablamos de algunos principios de Dios, que Dios ha puesto para preservar la sociedad. Pero miren los principios, algunos principios de esta sociedad, miren, en la cual Pablo, allí en Filipenses 2:15, dice que es una generación maligna y perversa, esta generación sin Dios. Es maligna, hermanos, es maligna y perversa. Y dice, en la cual los cristianos debemos resplandecer como luminares, lo que decíamos, ¿no? Somos la luz en medio de la oscuridad. Y miren algunos principios que tiene digamos, que ha ganado la mente y el corazón de la gente sin Dios. La codicia, hermanos. La codicia ha ganado el corazón de la gente, ha ganado el corazón y la mente de las personas. Y la Biblia dice, el amor y el dinero es raíz de todos los males. Codicia en el dinero, se codicia la riqueza, se codicia el poder, se codicia lo ajeno. Todo es codicia, hermanos. Esos son los principios establecidos en la sociedad, sin Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Dice allí en 2 Corintios 4:4, ¿verdad? Bueno, la codicia, decíamos, la inmoralidad, lo que estamos viendo, ¿no? Los principios de la sociedad es la inmoralidad.
Una de las cosas que decía esta muchacha allí desde Perú, decía, era terrible el padre, decía, ella tenía que ser libre, veía el padre que recibía un hombre, otro, ella se fue de al lado del padre, no podía estar, un hombre, otro hombre, y que ella también tenía que ser esa vida, disipación sexual totalmente, libertinaje, es decir, inmoralidad. La educación sexual que se quiere implantar es una orientación a la homosexualidad. Es decir, ¿y qué se apunta? A que haya un solo sexo. Ya no hay hombre ni mujer, es un solo sexo. Se puede hacer cualquier cosa, hermanos. La inmoralidad, estos son los principios que valora esta sociedad y valoran los gobernantes que nos gobiernan en esta sociedad. La mentira también y el engaño y otras más, hermanos. Es decir, que los cristianos vamos contra la corriente. Hay un pasaje muy interesante que está en Efesios capítulo 2, Jennifer. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así, y Él os dio vida a vosotros. Es decir, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Le dice a los creyentes, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Vamos a contra la corriente, ¿verdad? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu, hermanos. Por eso que la Biblia nos advierte que no luchemos contra la gente. No es la gente. Detrás no es digamos, es el gobierno, pero ¿saben detrás del gobierno quién están? Están el espíritu que opera en esta gente rebelde. Es un espíritu satánico. Por algo es, y no es casualidad, que lo mismo se da aquí, en Perú, en Costa Rica, aquí, allá. ¿Por qué? Es un espíritu que está dominando, el espíritu que está operando en este mundo en los hijos de desobediencia. Por tanto, entonces, los cristianos vamos contra la corriente. Pero dice, no teman, no teman, no se amedrenten por temor de ellos, ni os conturbéis. Es decir, no teman sus amenazas. No debemos de temer sus amenazas. No debemos de temer sus amenazas, dice, ¿no? ¿Y qué es lo que dice allí en el versículo 15? Sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados. Miren lo que dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de ¿qué? De la esperanza que hay en vosotros. No va a faltar uno que nos pregunte, ¿y ustedes por qué creen en Dios? ¿Y ustedes por qué siguen ese camino? ¿Qué es lo que tiene eso que nosotros no entendemos o que nosotros no seguimos? Bueno, nosotros dice allí, primero, santificar a Dios en nuestros corazones. Es decir, santificar, el griego quiere decir poner aparte. Poner aparte a Dios en nuestros corazones, es decir, que Dios tenga un lugarcito especial en nuestra vida, ese lugar especial que debe tener Él. Y además dice, siempre debemos estar preparados para presentar defensa. ¿De qué? Defensa de los principios de Dios, de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, no es una fantasía. La esperanza que tenemos no es una fantasía, sino que es una expectativa real de que se va a cumplir las promesas de Dios. Es lo que no tiene la gente. ¿Por qué anda por todos lados? ¿Por qué buscan estos caminos? ¿Por qué buscan otros? ¿Por qué esto? ¿Por qué la codicia? ¿Por qué la inmoralidad? ¿Por qué el engaño? ¿Por qué la mentira? Porque no tienen esperanza. Cambian, van cambiando a ver si esto resulta en sus vidas. No tienen paz ni tienen esperanza. ¿Por qué? Solamente la esperanza viene cuando Dios viene a nuestra vida. Eso es lo que tenemos que decir. Esa es la presencia que debemos de marcar, debemos de alumbrar a esta generación perversa y maligna. La esperanza que hay en vosotros. ¿Y cómo debemos hacerlo? Bueno, no debemos, miren cómo dice la palabra de Dios. Alguien nos viene a agredir con palabras o con quién sabe con hechos. Bueno, nosotros dice con mansedumbre, dice ahí.
Es decir, nosotros no somos agresivos, sino que somos seguros, mansos, mansos, seguros, con mansedumbre, con amabilidad. Nosotros, ¿por qué? Porque estamos seguros de esa expectativa que tenemos, marcar los puntos y dar a conocer los principios de Dios. Y también dice allí, dice, estar siempre preparados para prestar defensa con mansedumbre y reverencia, es decir, con respeto, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense qué curioso, no dice de la fe que hay en vosotros, dice de la esperanza. La gente no quiere saber de fe, no escucha mucho, ¿no? No entiende mucho, pero sí entiende de esperanza. Porque no tienen esperanza. Es lo que pueden palpar en sus vidas la gente realmente. Quizás de fe no entiendan la fe, no entiendan lo que es fe o confiar en Dios, descansar en Dios. Pero sí se habla mucho de esperanza, la gente tiene esperanza. Deposita la esperanza en un gobierno. Es una fantasía. Pues son hombres. ¿Qué esperanza? ¿De qué? ¿Que van a salvar sus vidas? ¿Que van a ser reyes? Es una fantasía, eso sí que realmente es una fantasía, es algo real. O ponen sus esperanzas en determinadas cosas de la vida sin saber lo que les va a ocurrir mañana. Pero la esperanza de vida, una esperanza viva, es la que tenemos nosotros hijos de Dios. Ese es el aliento que Pedro le da a los hermanos que estaban en persecución. Y esto es el aliento que Dios nos da. Dios permite estas cosas, hermanos, para que nos agarremos de Él, en nuestra relación con Él. Eso es fe. Es crecer en nuestra relación con Dios. Van a haber tiempos difíciles, hermanos. Pero nosotros debemos estar firmes, firmes en la persecución que va en contra de los principios de Dios. Amén, hermanos. Solamente les quiero mencionar una cosa. Allí en Efesios también se habla de la armadura de Dios. Fíjense que allí en Efesios dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Simbólicamente, se pone allí la defensa que tenemos, digamos, comparando, digamos, la defensa espiritual comparando con el equipo que tenía un soldado, ¿verdad? El soldado de aquella época tenía coraza, tenía casco, tenía una cantidad de cosas que no tiene el soldado hoy en día, y espada. Pues, simbólicamente, las armas espirituales están dadas allí en la coraza del soldado. No, yo las voy a mencionar nomás. Por ejemplo, habla de un escudo que tenía el soldado, que es la fe, que es la que, digamos, fíjense, es la que nos defiende de las flechas contra los dardos del enemigo. Los dardos del enemigo lo estamos presenciando. Estas ideologías, la ideología de género, son dardos del diablo, dardos de fuego de Satanás. Tenemos allí la espada que tiene el soldado, que es la palabra de Dios. Es decir, estamos hablando de la defensa que tenemos para estar firmes, hermanos, en la persecución. Crecer en la fe, agarrarnos de la palabra de Dios, hermanos, que es la defensa que tenemos. Es la verdad en contra de todas estas mentiras que vienen hoy en día. Hay que abrir los ojos, ¿no? Dice, tenemos el soldado tenía el casco también. El casco que simboliza protege nuestra mente. Simbolizaría nuestra mente. Vieron que en Romanos allí dice no, digamos, no se sujeten a este mundo, no se acostumbren a este mundo, no recuerdo la palabra ahora, no se conformen, ahora sí. No se conformen a este mundo, sino renueven el entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios y perfecta. Bueno, el casco significa eso, renovar nuestra mente, cultivar nuestra mente con la palabra de Dios. Después están las sandalias, el hablar de Dios. Las sandalias, digamos, es donde se agarran firmes los soldados, ¿verdad? Donde están firmes para la batalla. Bueno, es hablar del Evangelio de Dios, afirmarnos en el Evangelio de Dios y transmitir el Evangelio de Dios. Después está la coraza que cubre el cuerpo y el corazón, que habla que está simbolizando la rectitud y la consagración. Y por último, la oración. Es decir, todas estas cosas que he nombrado, hermanos, son elementos que Dios nos ha dado, elementos para defendernos en la batalla espiritual. Es decir, hermanos, no olvidemos, hay una batalla espiritual. No luchamos contra la gente,
luchamos contra ejércitos de demonios. Es decir, para estar firmes en la persecución, firmes en la persecución. Amén, hermanos. Les voy a leer una historia para terminar. Ahora sí, una historia. Dice así la historia. Un héroe curado. Está basada en 1 Pedro 3:14, como leíamos. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, dice, ¿no? No tengan miedo, en una palabra. El cabo Desmond II fue el primer objetor de conciencia en ganar la medalla de honor del Congreso. Esta es una película que la vi hace muy poco, ¿no? Está muy linda y quizás la pasemos algún día en la iglesia. Vamos a ver. Les quiero mencionar esto antes de leer esto. Digamos, es un adventista. Pero es un adventista, no le voy a contar más. No estamos haciendo propaganda por el adventismo, sino que, digamos, recoger lo que es bueno ver, el mensaje que tiene esa película. Es un mensaje extraordinario. Miren, el cabo Desmond II fue el primer objetor de conciencia en ganar la medalla de honor del Congreso, la condecoración militar más importante de los Estados Unidos. II era un consagrado seguidor de Cristo y creía que no debía matar a otras personas, pero deseaba servir a su país. Entonces se ofreció para trabajar como médico. No era médico, era esos que trabajan, que curan los heridos en el campo, ¿no? Como médico, punto. Durante el entrenamiento en el regimiento, los demás soldados se burlaban de él porque se negaba a disparar un rifle. Lo ridiculizaban cuando leía la Biblia y se arrodillaba junto a su cama por la noche para orar. Sin embargo, en combate la historia cambió. En mayo de 1945, durante la batalla de Okinawa, en la Segunda Guerra Mundial, II arriesgó varias veces su vida para rescatar a cientos de hombres heridos por sus acciones generosas. Por sus acciones generosas se ganó la gratitud y el respeto de sus antiguos críticos y de aquellos cuyas vidas había salvado. Frente a la crítica injusta, Pedro les dijo a sus compañeros cristianos: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Los instó a honrar a Dios en sus corazones y a estar preparados para responder de manera respetuosa a todo el que preguntara sobre la esperanza que ellos tenían. Que nuestra respuesta a un mundo sufriente que suele ser hostil a Cristo sea tal que demuestre el amor de Dios. Devolver bien por bien es humano, devolver bien por mal es divino, dice la última frase. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos una vez más porque podemos estar en tu casa. Bendita casa en la cual se reúne tu pueblo para escuchar tu voz, amado Dios. Padre amado, te damos gracias porque tú nos has rescatado de una vana manera de vivir. Tú nos has rescatado de filosofías destructivas que vienen del infierno y que son aceptadas por la sociedad. Tú, Padre, nos has rescatado de una vana manera de vivir para que vivamos conforme a tu voluntad, conforme a tus principios. Somos una nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido para anunciar tus virtudes, tu amor, tus principios, tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor. Padre, te pedimos que tú nos des coraje, que tú, Padre amado, nos des valor para enfrentar las persecuciones de la vida, para que estemos firmes, firmes como el soldado, Padre amado. Somos soldados de tu reino para enfrentar las filosofías y doctrinas destructoras que vienen del infierno. ¿Para qué? Para destruir lo que tú has creado, para destruir a hombres y mujeres
que tú creaste a la imagen de Dios, a tu imagen, para destruir la familia que tú has creado, donde el hombre y la mujer se unirán para tener hijos y de ahí aprenderán todo lo bueno que viene de ti, los principios que tú has puesto para que se preservara esta sociedad. Padre, tú nos has rescatado y tú nos has llamado con un trabajo, tú nos has llamado para una labor, que alumbremos. Tú nos has llamado para alumbrar, Padre amado. Tú nos has llamado para que tengamos coraje para alumbrar, Padre, para defender con coraje los principios que tú has establecido en tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo para que tener poder. Llénanos con tu Espíritu Santo para tener sabiduría, llegado el momento, para que podamos llevar tu palabra con autoridad. Gracias, Padre amado, porque tú nos has elegido. Gracias por el trabajo que tú nos has dado. Ayúdanos a estar a la altura de ese trabajo, que no seamos negligentes ni seamos cobardes, sino que preparemos nuestra mente y nuestro corazón. ¿Para qué? Para transmitir tus verdades con fe, con autoridad y con sabiduría. Guárdanos del mal. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén y amén.